Bueno, hoy en lugar de hablar de algo novedoso, digamos, vamos a echar un poquito la vista atrás para hablar de un plazo que se termina. Recordemos que estos 2 últimos años han sido complicados para muchos sectores, que sobre todo al principio de la pandemia se tomaron decisiones que para muchos fueron precipitadas, ¿no? Y nos pillaron un poco sin saber qué hacer, con muchísimas pérdidas, que se daba la posibilidad de que se pudieran compensar de alguna manera. Bueno, pues ese plazo para presentar, ¿no? Bueno, la documentación pertinente y poder optar a esas ayudas se termina ya. Bueno, más que una ayuda, estamos hablando de un plazo que finaliza el 14 de marzo, que pasarán los 2 años desde el decreto por el que se decretó el estado de alarma, que ha sido anulado con posterioridad por sentencia del Tribunal Constitucional, y lo que estamos aquí, el plazo que finaliza es el plazo para reclamar contra nuestros propios seguros, la gente los negocios que tuviesen un seguro que cubriese el lucro cesante, el dinero que uno deja de ganar por una pérdida. Esto es lo que es el lucro cesante, por una paralización de actividad. Que entiendo que no sea motivada por uno mismo, o sea, que Correcto. se escape a lo que tú puedas hacer. Eso es, ¿no? por ejemplo, pues podemos tener una póliza en la que incluimos el lucro cesante, pues por una inundación, por ejemplo, Claro, o por un incendio, o porque haya, pues como hace poco pasó en Ponferrada, que volaron un edificio, ¿no? La parte de un edificio, y eso impedía el acceso al establecimiento, que debajo había una peluquería, si no recuerdo mal, en un estallido que hubo de un vecino. Bueno, pues todas esas cosas, algo que nos impida el funcionamiento correcto de nuestro negocio. Esto es el lucro cesante, esto es una cobertura que tenemos que tener contratada en nuestra póliza de seguros que tienen la mayoría de nuestros establecimientos, y como es algo que normalmente mucha gente pues tiene contratado, y hemos detectado que muchos de ellos no han reclamado, pues no sé si porque desconocían la póliza que tenían, o un poco por miedo, bueno, pues decir que está empezando a ver las primeras sentencias, que son asuntos que en estas primeras sentencias, aunque siempre decimos que hay que ir caso por caso, ya dependiendo de cuál es la situación, y hay algunas cosas que hay que tener en cuenta en el momento de la contratación, si se hizo o no se hizo, como por ejemplo si estaba excluido o no excluido la pandemia como algo propio, ¿no? del lucro cesante, si las condiciones estaban firmadas o no firmadas por el asegurado, por la empresa, por el autónomo, por la pyme, que ha contratado esta póliza. Bueno, pues aquí incluso así se ha pronunciado la Audiencia Provincial de León, en el que ha dicho que habrá que ir caso por caso, no son casos multitudinarios, no son casos que se puedan utilizar como los famosos casos en masa, claro, que están diciendo que estamos agrupando gente, sino que hay que ir cada uno por uno, pero sí que queremos hacer mencionar esto que decías tú, ¿no? Que el 14 de marzo finaliza el plazo, y el que no haya reclamado en esa fecha pues no va a tener opción de hacerlo, con lo cual nuestros telespectadores, la gente que nos está viendo desde sus casas, si tienen contratado un seguro, pues vamos a estudiar primero si tienen esta cobertura de lucro cesante, y si la tienen, pues vamos a empezar a hacer esta reclamación si procede, porque como comentamos muchas veces, ¿no? Es una pena que haya mucha gente que contratas, pues estoy pensando en gente que contrata el seguro porque le obliga al banco, o bueno, pues es algo que tiene que a la hora de hacer la financiación ni siquiera sabe que lo tiene. Claro. Y esto pues lo provoca que ahora hay una serie de coberturas que puede tener derecho a ellas, que se pactaron en su momento, y que bueno, que puede recuperar esa situación tan difícil que han vivido muchos negocios de nuestra provincia, que han visto pues oye, que como consecuencia de la pandemia, del estado de alarma, de los cierres obligados, pues han visto reducidos sus ingresos, y eso es lo que vamos a reclamar. Antes de entrar en detalles para explicarle a la gente si no sé, tiene a lo mejor nociones de que esto puede estar incorporado en esas cláusulas, ¿no? de su seguro, claro, yo no sé hasta qué punto una pandemia aparece reflejado dentro de un seguro, porque claro, uno se puede imaginar, qué sé yo, en un momento dado, pues eso, un incendio, una inundación por una catástrofe natural, pero una pandemia mundial. No, desde luego, claro. Incluso aquí lo que es muy importante es que aparezca expresamente excluido, porque es lo que nos va a dar lugar a poder hacer la reclamación. O sea, que en caso de duda, por ejemplo, que consulten con vosotros para asegurarse de que efectivamente se contempla la posibilidad. Eso es lo que un poco lo primero que decimos. Vamos a estudiar la póliza, vamos a estudiar las condiciones, vamos a ver porque en muchos casos son formularios casi en los que vas poniendo cruces, y no sabes si lo has incluido o no. Por eso muchas veces decimos que es muy importante cuando uno hace un seguro, el momento de la contratación, porque igual alguien no se planteaba esta opción del lucro cesante, no solamente, lógicamente nadie preveía una pandemia y menos de estas características, pero bueno, el lucro cesante es algo
algo que puede ser, es un concepto muy útil para alguien que tiene un negocio y dice, si se ve cerrado, por el motivo que sea, si yo no puedo acceder a él, pues no hay es una mi serie culpa, de dinero ¿no? que pierdo, Claro. por eso, pues por algo que no es culpa mía, que no es que voluntariamente decido bajar la persiana porque las cuentas no me salen, sino que Claro. por algo ajeno a mí y empiezo a perder, a ganar menos dinero. No hace falta perder, incluso con el objeto de ganar menos dinero, eso ya es lucro cesante, es lo que dejo de ganar, con lo cual, una vez que eso se pueda acreditar, y por eso también insistimos mucho, la importancia de tener unas cuentas que reflejen la imagen fiel, donde cuando vayamos a presentar las cuentas de una empresa, pues sean las cuentas auténticas, que reflejen los datos, la pérdida de venta, la pérdida, en este caso, pues de que se hayan originado pérdidas contables, cuál es la situación, porque si no estamos formulando unas cuentas correctas, pues claro, todo esto es muy difícil de hacer. Se complica el proceso, ¿no? Eso es, y ya pues nos va a complicar porque claro, también las aseguradoras están luchando contra esto, ellos desde su posición, independientemente tú has contratado esta posición de lucro cesante para que te indemnicen en esta situación, pero la aseguradora también hace ver pues que si no eres capaz de demostrar que has dejado de ganar este dinero, pues no te lo van a indemnizar con ello. Entiendo que una vez que optamos a la posibilidad, ¿no?, que no queda excluido de esa póliza de seguro de esto que estamos hablando, hay que acreditar con documentación esos gastos, ¿no?, que se pueden tener, pues qué sé yo, por luz, por alquileres, por incluso si se trata de un establecimiento de hostelería, el género que se haya podido comprar en un momento dado y echado a perder, más, ¿no?, por otro lado, acreditar de alguna manera eso que hemos dejado de ganar. Eso es, por ejemplo, con la reducción de ingresos, ¿no? Si cogemos y decimos vamos a comparar los últimos 3 años del negocio, que puede ser una comparativa útil, y lo comparamos con los años de la pandemia, pues vemos que durante la pandemia seguramente la mayor parte de nuestros negocios de la provincia de León, sobre todo los más afectados por la situación de la pandemia y por los cierres, pues han visto disminuir sus ingresos, o algunos de ellos, pues como decías, han perdido género, han sufrido gastos extraordinarios o han entrado en situación de pérdida, ni siquiera por la situación que hemos convivido, ¿no? Pues, con lo cual todo esto, una vez que podamos acreditarlo, evidentemente puede dar lugar a una reclamación por lucro cesante. Hay unos estándares en este sentido, quiero decir, si has perdido por tema de alquiler, te corresponde X dinero, o también, igual que hay que estudiar cada caso de manera individualizada para reclamar, también lo que sale en este caso a percibir es individual según el caso. Es individual porque lo más importante es el momento de la contratación de la póliza, entonces depende del tipo de negocio, pues igual hay gente que ha puesto un importe diario, un importe más alto, más bajo, un importe semanal, un importe mensual, un importe anual. Entonces esto es lo que tenemos que ver en el momento de la contratación, cuáles son las condiciones que hemos pactado con la aseguradora, y de verdad, muy importante, el 14 de marzo finaliza el plazo, con lo cual estamos ya un poco contra reloj para que no quede nadie sin reclamar por sus derechos. Bueno, pues ya sabéis, desde hoy un mes exactamente, así que si veis que ya os está pillando el toro, pero bueno, si veis que podéis estar en esta situación, si queréis sobre todo un equipo de profesionales que os asesore y que os eche una mano a que no llegue esa fecha límite antes de que podáis haber hecho la reclamación que os corresponde, ¿no?, y tener derecho, digamos, a esta indemnización, pues tenéis en pantalla todos los datos de contacto del equipo de RBH Global. Pablo, menos mal que estáis aquí, para tirarnos de las orejas a veces, ¿no?, y decir, que se acerca la fecha y luego nos lamentamos. Desde luego, no puede quedar nadie sin reclamar. Nos vemos la próxima semana, Pablo. Muchas gracias.